David, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Tenga usted muy buenos días. Un gusto, gracias por la invitación. No, qué ocurrencia. Te cuento, David, que aquí estamos con Rudecindo Vega. Ya tú sabes, ha sido ministro de Trabajo, ministro de Vivienda, ha tenido varias responsabilidades en el Estado y también él nos acompaña los días lunes aquí en Pulso Informativo. Por lo tanto, te va a hacer algunas consultas, preguntas sobre este asunto que estábamos discutiendo ambos. ¿Cuál es tu análisis global respecto de esta situación de los ronderos y, digamos, lo que se ha armado en relación a que ellos serían culpables de un secuestro? Creo que esto es como una especie de fotografía de la inmensa división que existe en el país entre el Perú oficial y el Perú real, ¿no? Las rondas campesinas que existen, además amparadas por la Constitución, existen por una razón necesaria, una razón evidente. El Estado no tiene la capacidad de dar la seguridad que las poblaciones necesitan. Entonces delega esto en la organización de la gente. Esto funciona. Ellos tienen sus formas, corregibles, muchas cosas probablemente, pero es verdad que el abigeato no existe y eso es muy importante. Casi no existe porque las rondas están ahí presentes. Es verdad que se tiene una serie de logros en función de la defensa de la seguridad de la comunidad. Es difícil, además, ¿por qué no se hace una transposición? Es perfecto, esto es ilegal, eso sí no está en la Constitución, cerrar las calles. El libre tránsito en Lima está avalado por la ley, nadie puede privarme a mí de entrar a una calle, pero con el argumento de la seguridad se ponen rejas. No voy a criticar esto, me parece que es lógico, que tienen razón, pero es la misma razón por la cual los ronderos hacen vigilancia de sus tierras allí, donde no solamente hay este tema de abigeato y de robos, de ladrones, sino que hay además, hay una zona por ahí que es incluso zona de narcotráfico, sabemos eso, ¿no? Entonces, hay mil razones para esto. Entonces, ellos tienen una serie de procedimientos mediante los cuales vigilan el acceso, la entrada o salida, como se hace en las calles de Lima, ¿no? Que te piden el DNI y si no presentas DNI simplemente no pasas. O sea, es la misma lógica, ¿no? Esto de acá, no sé por qué razón, se entiende para Miraflores, pero no se entiende para las zonas rurales. Muy bien. Y debiera entenderse, ¿no? Muy bien. Esto tiene, además, yo creo que sí está en relación con lo que dijo la señora Alba cuando habló de un país de blancos e indios, ¿no? Yéndose pues al siglo XIX, cuando se pensaba en esos términos, ¿no? Muy bien, David. David, vamos. Porque más o menos ella ha expresado verbalmente, la lógica que está detrás de todas estas críticas. Correcto. Vamos con la pregunta de Rudecindo Vega. Sí, mira, yo aprovecharía, tú que David eres un periodista ambiental, de decirte, por ejemplo, lo siguiente. O sea, nosotros conocemos las rondas, entendiendo más el tema del abigeato, la delincuencia, incluso resolviendo algunos temas judiciales, pero las rondas en los últimos tiempos, en las últimas décadas, han jugado un rol clave en los lugares en donde ellos están presentes, en defensa de nuestros recursos naturales y en defensa del medio ambiente. Quizás tú ahí puedas extenderte un poco más. Cierto. Estaba leyendo ahora, porque hay que hablar no solamente de las rondas, porque al hablar de las rondas estamos hablando de organización de comunidades rurales para su autodefensa, ¿no? Entonces, todos hemos lamentado, por ejemplo, estaba leyendo ahorita un informe que ha salido en Mongabay, que es una página muy buena, que hay que atender, acerca de las quejas de las comunidades en Ucayali, en Sahueto, donde han sido asesinados, donde fue asesinado Edwin Chota, ¿recuerdan? La lógica es la misma, ¿no? Es un movimiento de autodefensa y termina con personas asesinadas, ¿no? En general, tu pregunta era, perdona, ¿me repites? Que hay un rol muy importante de las rondas en la protección de los recursos naturales y del medio ambiente. Que Cierto. Eso es...
a la hora de enfrentarse a madereros, Chota, está también actuando como un defensor ambiental. O sea, la lógica es esta, ¿no? La lógica del defensor ambiental, tú no le vas a preguntar ni le vas a decir a un rondero o a las arsénicas que ellos son ecologistas, porque ni siquiera van a conocer la palabra de repente, pero lo son porque al defender su territorio, al cuidar su territorio, están cuidando justamente también la estabilidad del entorno, están siendo ecologistas, ¿no? Ecologistas populares, como le llaman algunos, ¿no? Gente que espontáneamente, ¿no? Al defender su territorio y defender su forma de vida, que es aquella a la que le permite vivir, están efectivamente siendo los principales defensores del ambiente y de esa manera defendiendo el interés de todos. Muy bien, David, vamos a ir a una brevísima pausa y después yo voy a preguntarte sobre el tema del presunto secuestro y también vendrá seguramente alguna pregunta de Rudecindo. Así que no te vayas, por favor, David, regresamos luego de la pausa. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos junto con Rudecindo Vega conversando nada menos que con David Roca Basadre, periodista ambientalista. David, ¿qué opinión tienes de este presunto secuestro? Porque después de todo da la impresión que efectivamente lo han secuestrado, le han quitado las cámaras, han hecho, bueno, el chico ha tenido que escribir el documento, pero ellos le han estado dictando lo que tenía que decir, han cortado la programación de un canal de televisión y han leído una rectificación que en realidad no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, aquí me da la impresión configuran varios delitos. ¿Qué podrías decir sobre el tema, David? Voy a remitirme a lo que dijo en la entrevista que le hicieron a Mita Vázquez, ¿no? Hay una diferencia entre secuestro y retención. Que es el término que se usa ahí, ¿no? Entonces lo han detenido un tiempo y esa es una práctica habitual entre los ronderos, no es novedad. Ya han habido varios litigios sobre esto y generalmente han salido bien librados porque en la situación en la que están de alguna manera eso los faculta. No han sufrido daño, no se les ha perjudicado. Por ese lado yo creo que han actuado dentro de ciertos protocolos a los cuales están ellos acostumbrados a actuar y quien hace periodismo y ha hecho trabajo en el terreno sabe que uno tiene que someterse a estas cosas, ¿no? Porque así son. Y yo he estado ahí en la zona de Sahueto justamente, por eso me sensibiliza un poco esto, conozco eso y sé muy bien cómo es la cosa. Es que desconfían muchísimo y se aparecen mucho diciendo soy periodista y la verdad que no hay nada, ¿no? David, eso le puedo entender, pero el quitarle las cámaras, el obligarlos a leer un documento... Por lo que sabemos y por lo que yo he escuchado las declaraciones de periodistas, les han dicho que pongan las cámaras en una mesa y no las han tocado y luego se las han devuelto, ¿no? La parte que sí me preocupa es la de la declaración a la que les hayan obligado, donde sí veo un problema. Esta ya mañana, a partir que supe la entrevista
que iba a tener con ustedes, hice una par de llamadas a Cajamarca a preguntar. Por lo que me han dicho, bueno, como saben, las rondas no son, hay una federación de rondas, sí, y en claro, realidad autonomía en cada localidad, ¿no? Entonces, esta es una de las rondas que es parte de la Federación de Rondas Campesinas. Y hasta donde entiendo, quien encabeza esa federación tiene un hermano que ha sido funcionario público en el gobierno de Pedro Castillo. No, esa información no la tengo, quizás, es probable. Lo que sé es que la federación está haciendo las investigaciones. Ellos mismos están interesados en saber qué pasa, y hay una comisión de la federación que ha ido a la zona de Charín a averiguar qué es lo que está ocurriendo y qué ha pasado efectivamente con ese tema, porque en realidad todo lo demás lo tienen claro, menos ese asunto que les preocupa. Y sobre eso han ido a averiguar, y yo creo que hay que esperar el resultado de esa investigación, ¿no? Muy bien, ¿qué dice? Sí, me parece que si hubiera habido esa presión, me parece que ahí sí hay un problema y que se ha excedido, ¿no? Muy bien. Definitivamente se ha excedido. No, y quizás siguiendo la explicación de David, lo que habría que decir es lo siguiente, Rodolfo. Mira, nosotros juzgamos a las rondas como si que estarían en la ciudad. Las juzgamos como si que con las normas que se aplican, vamos a decir, entre nosotros. Y nos olvidamos que ellos son una suerte de subgrupo dentro del mundo legal oficial peruano. O sea, por eso es que se le reconoce el derecho consuetudinario. Que esté articulado con el derecho oficial, sí, pero se le reconoce, vamos a decir, una parcela, una isla normativa respecto a sus derechos. Y cuando se lo saca de esa isla y lo queremos juzgar como nosotros, entonces sí, pues, se aplica todo el tema. Pero cuando se los juzga ya retomando todo ese derecho consuetudinario, posiblemente gran parte de las acusaciones van a ir cayendo, vamos a decir. Pero lo que yo ahí diría es, además hay otra cosa muy hipócrita del mundo oficial y de las autoridades y de la prensa y del mundo formal, vamos a decir. ¿Y a qué me refiero? ¿Acaso, y no voy a justificar nada, yo hace un instante te decía, la ronda sí, pues en su práctica, en su trabajo, también cometen errores, también cometen excesos, también cometen delitos, en su práctica es así, pero para eso el Estado tiene que supervisarlos. Entonces, pero lo que yo decía es, ¿y acaso y las instituciones públicas nuestras, las que están en nuestro mundo formal, acaso existe alguna institución que no cometa errores? ¿Acaso existe alguna institución del Estado oficial formal que no haya cometido excesos? Entonces, miramos, y ahí insisto, miramos la paja allá en el tema de las rondas y no miramos la vida que tenemos nosotros en este mundo oficial. Pero como te digo, es la expresión todavía de que tenemos un país rajado, y que desde las ciudades y desde el gobierno y desde el mundo oficial todavía nos negamos a reconocer ese mundo rural. Y hoy que es tan pequeño, Rodolfo, o sea, David lo podrá comprobar, según la información estadística, hoy el mundo rural en el Perú es solamente 20%. Hace 50 años era el 60%. O sea, y aún así no somos capaces todavía de ver... ¿Alguna pregunta para David? No, yo lo que le insistiría a David es lo siguiente. O sea, en esta concepción que tenemos de que las rondas han ido ampliando sus funciones, ven tema ambiental, ven temas jurisdiccionales, ven temas de seguridad, yo le decía, hay un tema, David, y seguramente tú lo conoces, y más si estás en el tema de la selva, las grandes amenazas hoy para el mundo rural, el mundo de la selva, es el narcotráfico, la minería ilegal y la tala de árboles. Y el gran temor es que esas mafias que están ahí envueltas quieran utilizarlos como seguridad a las rondas. ¿Qué dice David? Es verdad, ¿no? Es más, se convierten en una especie de contrapoder. El gran problema quizás, el mayor problema quizás que tenemos como país es la ausencia del Estado en todo el país, ¿no? No está.
El Estado solo está presente cuando de repente aparecen grandes intereses. Entonces, el Estado no está, se olvida de ti, pero de repente tiene la mala suerte de que encuentra petróleo donde estás viviendo, entonces sí aparece el Estado, ¿no? Y aparece la policía y qué sé yo, pero no para tu interés, sino para defender los intereses de aquellos que están interesados en aquello que desgraciadamente tienes en tu suelo, ¿no? Que se convierte en una especie de maldición, porque no enriquece sino empobrece. Entonces estamos, y ese es el país que vivimos, ¿no? Ese es el país que vivimos, un país que está controlado. Yo he estado, cuando he estado en Ucayali, las veces que he estado en Ucayali, conozco un poquito la selva, a mí me sorprendía, cuando estuve en esa zona, estuve por cerca de la frontera, y me sorprendía el temor que tenía la población, las poblaciones indígenas o oceánicas de la zona, el temor que tenían de poder de repente, de hablar o decir cualquier cosa, porque había una maderera enorme ahí, una maderera muy grande, y los podían matar. Y los mataban y no pasaba nada. Entonces la gente se callaba y respetaba todo, porque la ley era la maderera. La ley era la maderera. Y eso es lo que ocurre en muchísimos lugares, ¿no? Y ahí donde no es así directamente, como en el caso que menciono, es a través de las autoridades formales, alcaldes, jueces y qué sé yo, que están todos a sueldo de grandes empresas que están en los lugares en los cuales ellos tienen interés de estar, ¿no? Entonces tenemos un país que no ha variado gran cosa, ¿no? Hemos cambiado el gamonalismo de antes, donde los gamonales eran reyes, a una suerte de gamonalismo moderno, donde lo que están son las empresas ilegales, ¿no? Y las legales también, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el país que tenemos, y nos quejamos luego, ¿no? Nos quejamos luego, pero que no tenemos Estado presente en ningún lugar. Muy bien, David. Como siempre, preciso usted en estos temas vinculados a los sectores de campesinos, de comunidades y también de ronderos. Ha sido muy amable, muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por el espacio. Muy gentil, muchas gracias.